En Paraguay, en 1954, el general Alfredo Stroessner tomó el poder a través de un golpe de Estado, el primero en la larga lista de los dictadores sudamericanos. Su padre había emigrado de Baviera y Alfredo admiraba el arte bélico alemán. Durante 35 años torturó a decenas de miles de personas y cientos de miles huyeron del país. Sin embargo, el gobierno de la República Federal Alemana aprobó la exportación de armas fabricadas en Alemania. Fue un negocio brillante. El gobierno de Bonn estableció nuevamente relaciones diplomáticas en 1952. Los expedientes del Ministerio de Asuntos Exteriores están archivados en microfilm. Los diplomáticos se ocupaban de los colonos alemanes, incluidos a los nazis, que habían emigrado después de la Segunda Guerra Mundial. El médico del campo de concentración, Josef Mengele, recibió un pasaporte paraguayo. Stroessner era un anticomunista ardiente. Ni la Unión Soviética ni la República Popular China pudieron abrir una embajada en Paraguay. Sin embargo, los diplomáticos alemanes apoyaron su régimen desde el principio. Los informes de la embajada alemana en Asunción hacia la Cancillería en Bonn, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hablaban de olas de terror, tortura medieval de presos políticos, saqueos y violaciones por parte de la policía. Sin embargo, esto no impidió que el ejército alemán recibiera amistosamente al embajador paraguayo. Él es oficial profesional y anteriormente fue ministro de guerra. Estaba interesado en la cultura alemana de los soldados y quería profundizar la relación y aprender de las nuevas experiencias alemanas. Profundizar la relación y aprender de las nuevas experiencias alemanas. Muchos diplomáticos alemanes todavía tenían la vieja experiencia alemana, aprendida durante el nacionalsocialismo. El embajador paraguayo visitó la Academia del Ejército, la Escuela de los Oficiales del Estado Mayor, la Quinta División Blindada y la Escuela de Artillería. Un mes más tarde, el ministerio preguntó a su embajada en Asunción si los informes de prensa eran verdad, según los cuales el director general del Servicio Médico Militar había visitado Alemania, acompañado por Hans Ulrich Rudel, un piloto condecorado en la Segunda Guerra Mundial y figura central en el exilio nazi. La embajada confirmó esta información. Por invitación de la empresa Siemens, cuyo representante en Sudamérica era Rudel, el general quería ir de compras a Alemania. Siemens quería obtener un contrato para la construcción del Hospital Militar de Asunción. En 1958, el presidente alemán Konrad Adenauer planteó visitar Sudamérica. Él no pensaba venir a Paraguay, pero el ministerio insistió. Paraguay es particularmente amigable con nosotros. No mantiene relaciones con el bloque del Este, y si Adenauer iba a ignorarlo durante la visita, las relaciones bilaterales se verían perjudicadas. Al final, Adenauer no viajó. Su canciller consideró que no había otra opción al dictador Stroessner, a pesar de que incluso Estados Unidos apoyó a la oposición paraguaya en el exilio. Su salida podría ser una catástrofe. Por el momento, Stroessner es el único hombre que puede mantener el gobierno intacto. Nosotros recomendamos seguir apoyando a Stroessner. De una fuente especial, el ministerio informó en 1959 a sus diplomáticos en Asunción sobre supuestos comunistas, entre ellos el ministro de Justicia y jueces. Fue el año en que Fidel Castro y el Che Guevara derrocaron al dictador cubano Batista, un colega de Stroessner. Mientras todo el continente latinoamericano
se ve sacudido por luchas, levantamientos sangrientos y revoluciones causadas por el gran ataque comunista, Paraguay se ha convertido en el polo seguro. El caos amenaza a los países vecinos, pero la situación del gobierno de Stroessner se ha estabilizado rápidamente. Durante años, Stroessner probó todo lo posible para ser convocado como invitado oficial en la República Federal. Su padre había venido de Baviera y la empresa Daimler-Benz estaba muy interesada en su visita a la planta de Stuttgart. El ministerio sugirió que la invitación fuera cursada por el primer ministro bávaro, Alfons Goppel, y este estaba entusiasmado. Quedaba por resolver el problema del pago. El embajador preguntó a Bonn: No me atrevo a decirle a los paraguayos que los acompañantes de la delegación oficial tendrían que pagar su pasaje. Como es un país en desarrollo, se sienten privilegiados. Por lo tanto, no están acostumbrados a pagar por sí mismos. En julio de 1973, el dictador fue recibido con todos los honores militares. El presidente alemán organizó un almuerzo para él, intercambiaron regalos y medallas. Goppel lo recibió solemnemente en el castillo de Brühl, con estas palabras: El país, bajo su liderazgo cuidadoso, ha dado grandes pasos hacia el bienestar de amplios sectores de la población. El ministro de Asuntos Exteriores, el liberal Walter Scheel, se tomó el tiempo para su invitado ilustre, que por la tarde se dirigió a la ciudad de Hof, donde había nacido su padre. Ahí no fue recibido de manera tan amistosa. En el Consejo Municipal de Hof lo criticaron por sus presos políticos y los manifestantes protestaron contra el general fascista. Después del golpe en Chile, 1973, el movimiento de solidaridad alemán exigió la admisión de refugiados. Sus solicitudes están prolijamente guardadas en el archivo de la Cancillería. La Guerra Fría había terminado. En Bonn gobernaba el socialdemócrata Willy Brandt, pero su ministro de Estado no quería permitir la entrada de comunistas en el país. Los presos mencionados son importantes líderes del Partido Comunista Paraguayo. Debemos ser cautelosos con los presos políticos que ya están desde hace mucho tiempo en la cárcel, ya que cualquier intervención directa de nuestra parte podría ser interpretada por el presidente Stroessner como una injerencia en los asuntos internos de su país. Stroessner persiguió también a socialdemócratas, liberales y demócratas cristianos. Los hermanos de la Misión de San Francisco enviaron al canciller alemán Hans-Dietrich Genscher un informe sobre el secuestro del ciudadano alemán Erwin Koman, un sacerdote. 4 hombres vestidos de civil irrumpieron en la comunidad cristiana de Acaray y detuvieron a Koman. En la cárcel fue interrogado por el inspector de policía Núñez, que había sido entrenado por la policía alemana. La Cancillería escribió a la Cruz Roja Internacional: El otorgamiento de asilo podría ser un estorbo para las relaciones entre Alemania y Paraguay. Según la Cruz Roja, los detenidos pertenecen a círculos políticos de izquierda. Probablemente sea así. Por lo tanto, tendrían que limitar sus actividades políticas desde la República Federal. Pero sería sumamente difícil para nosotros controlar que verdaderamente se abstengan de cualquier actividad política debido a nuestra sociedad liberal. Además, el gobierno debería considerar los costos. Como resultado de la inmigración de 125.000 polacos descendientes de alemanes durante los próximos 4 años, 1.000 refugiados vietnamitas del sur y alrededor de 1.700 chilenos perseguidos, y teniendo en cuenta el número de procedimientos de asilo, alrededor de 10.000 por año, nuestra capacidad de acoger más refugiados ya está sobrepasada.
No fue solo por el dinero. En la República Federal actuaron pequeños grupos armados y el gobierno no quería traer a más izquierdistas. Recién, cuando los grandes medios informaron sobre el terrorismo de Estado ejercido por Stroessner, la Cancillería se puso las pilas y trajo a los doctores Gladys Saneman y Bogado Gondra a Alemania. Lo que era impensable hace muchos años, ahora de repente fue posible. Cuando el ministro del Interior paraguayo confiscó el pasaporte de la presidenta del Comité de Derechos Humanos, una paraguaya, la embajada alemana le entregó un documento para viajar. Durante años, las Fuerzas Armadas alemanas habían entrenado a los oficiales de Stroessner. El ministro de Asuntos Exteriores, Walter Scheel, tenía una justificación particularmente estúpida para esto. No tenemos la intención de cambiar significativamente el alcance y la naturaleza de esta capacitación militar en el futuro. La estadía de los soldados en nuestro país les da la oportunidad de conocer la República Federal y sus instituciones democráticas. Al mismo tiempo, los soldados extranjeros podrán hacer la comparación crítica con las condiciones en las Fuerzas Armadas de su país. El problema de los prisioneros políticos, según el informe, no pueden resolverlo los alemanes. La suspensión de la capacitación no cambiará nada a favor de los detenidos. El ejército paraguayo estuvo implicado de manera evidente en medidas represivas, replicó Amnistía Internacional. Incluso un oficial entrenado en Alemania resultó ser un torturador, pero la embajada se puso intransigente. El ejército es un factor indispensable en el proceso político de Paraguay. Por lo tanto, vale la pena incidir en los oficiales más jóvenes. También capacitamos a 5 policías. Hasta donde sabemos, ninguno de ellos ha estado involucrado en ninguna medida de represión. Ocasionalmente suceden algunas medidas represivas, pero los medios están exagerando. Las dictaduras en Argentina y Brasil también recibieron asistencia en capacitación militar. Existen algunos excesos de las fuerzas de seguridad que no cuentan con la aprobación de sus gobiernos. Los abusos y la tortura, lamentablemente en cualquier caso, son consecuencias comprensibles de la lucha de las fuerzas de seguridad contra el terrorismo y la subversión y sus métodos brutales. El embajador Engels promocionó la asistencia militar aún en 1978. Uno no solo debe mantener al dictador en un buen estado de ánimo, sino también prepararse. Para el tiempo después de Stroessner. Recién, un año después, esta asistencia militar fue suspendida por primera vez, de manera transitoria, después del arresto del jefe de los liberales. El embajador de Estados Unidos se lo había pedido a los alemanes. Visto el caso de Laino, la Cancillería ve una dificultad considerable en seguir con la asignación previamente aprobada de 3 lugares para oficiales paraguayos. Hacia países en crisis, Alemania no debe suministrar armas. Su exportación debe ser aprobada por el Consejo Federal de Seguridad. Y un Estado que sistemáticamente tortura es un país en crisis. Según la ley alemana, ningún equipo de guerra debe ser entregado allí. Pero en el caso paraguayo, el Consejo de Seguridad Federal aprobó casi todo. Ni siquiera inventaron destinatarios camuflados. El cliente fue alguna vez el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la policía o cualquier sociedad con responsabilidad limitada con dirección de un apartado postal, dice la Cancillería. La negativa a la aprobación llevaría a un malestar en el gobierno paraguayo. Las relaciones comerciales tradicionalmente eran buenas y deben fortalecerse. Recién a partir de principios de los 80, la Cancillería empezó a cambiar su postura y rechazó las exportaciones de armas a Paraguay, debido a la situación insatisfactoria de los derechos humanos. Pero no ha cambiado mucho en comparación con años anteriores. La diplomacia alemana había cambiado. La generación
que había servido a Adolf Hitler había sido jubilada y quizás el movimiento de derechos humanos haya tenido cierto éxito. En 1982, Bonn envió un nuevo embajador a Asunción y él informó con duras palabras: las buenas relaciones oficiales, de hecho, no han ido tan bien y básicamente hasta ahora se han logrado éxitos modestos. Ninguno de nuestros esfuerzos había tenido éxito. Las solicitudes de extradición de estafadores alemanes, protección legal para 1.500 alemanes perjudicados y el acuerdo de protección de capitales. En 1982, la República Federal otorgó a Paraguay casi $5 millones de ayuda no reembolsable y una suma igual para el envío de 51 expertos. Además, entregamos préstamos por más de $11 millones. Ahora es el momento de adoptar una línea más dura. La corrupción generalizada y la escandalosa audacia de pedir sobornos para aceptar nuestra ayuda al desarrollo concedida al país de forma gratuita, ha creado, en última instancia, una atmósfera que hace casi imposible una cooperación bilateral. Y surge la pregunta de si es recomendable mantener una representación diplomática en este lugar. Por última vez, el embajador quería usar su conexión con el fabricante de armas Heckler & Koch. Para mejorar las relaciones tensas, quiso darle a Stroessner una ametralladora. Gratis, en una caja de regalo. Pero el embajador no quería pagar la cuenta. Debería hacerse cargo la compañía, como gasto de representación. Su padre proviene de la ciudad de Hof. También una buena parte de los militares paraguayos son de origen alemán. Para la industria armamentista de Alemania, el capítulo Paraguay llegó a su fin. Por un lado, porque el país se encontraba cada vez más en dificultades financieras. La compañía Fritz Werner ya no pudo conseguir la autorización para instalar una fábrica de municiones de infantería. Ni siquiera sirvió una carta del secretario de Estado en el Ministerio de Justicia, quien apeló a la protección de empleos alemanes. El demócrata cristiano había sido un confidente cercano del jefe de Estado conservador, Helmut Kohl, que había ganado las elecciones en 1982. Pero la Cancillería se mantuvo firme en su objeción a la fábrica de municiones y también a la sugerencia de Kohl de invitar de nuevo a Stroessner a Alemania. En América del Sur, las dictaduras militares se acercaban a su fin. En Argentina, en 1983. En 1985, en Brasil y Uruguay. En 1989, en Chile y Paraguay. Las compañías de armas alemanas estaban buscando otros clientes en México, en Brasil, en Medio Oriente. Y otra vez, luchadores de los derechos humanos o personas que simplemente no están a favor del crimen organizado son asesinados con metralletas hechas en Alemania. Y sus cómplices en el Consejo de Seguridad del gobierno alemán se callan la boca.